Bien, buenos días. Vamos a iniciar. Hoy vamos a seguir con lo que falta de la unidad 2. Esto tiene que ver el tema de la conservación de la cantidad de movimiento y del momento lineal, momento angular. Entonces voy a de una vez a presentar. Aquí en el material, al principio nos habla un poquito de lo que es momento lineal y luego nos habla un poquito de la tercera ley de Newton, pero es porque la necesitamos para entender un poquito el asunto de la conservación. Pero antes de hablarle de conservación de la cantidad de movimiento, primero tengo que decirle qué es esto de conservación. Miren, en física hay un término que se llama principio de conservación. Y esto es con relación a algunas cosas. Vamos a ver. Con relación a la energía y con la relación a la cantidad de movimiento. Con relación a la energía, lo que dice es que la energía que aparece al principio en un sistema es lo mismo que la energía que aparece al final. Igual para la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento que hay en el principio en un sistema es igual a la cantidad de movimiento que ocurre al final. O sea, esto es lo que es el principio de conservación. O sea, no una ley, un principio. Entonces, lo que me quiero decir es lo siguiente, miren. Vamos a suponer que yo tengo este vehículo, que al inicio está en reposo, luego se mueve y en este segundo punto va con una velocidad tal, una velocidad. Entonces, todo esto que está aquí es lo que yo llamo sistema. Eso es lo que yo llamo sistema. Entonces, mi primer momento es este, o el momento inicial. Y mi segundo momento es este, momento final. ¿Verdad? Entonces, lo que me dice la cantidad, el principio de conservación es que la cantidad de movimiento en este momento va a ser igual a la cantidad de movimiento en este momento. Eso es lo que dice el principio de conservación. Igual que el de la energía. La energía que ocurre en el primer momento va a ser igual a la energía que ocurre al final. Entonces, significa que P1 es igual a P2. Ok. Entonces, si partimos de que el impulso es igual a F por T y que la F es igual a M por V sobre T por T, eliminando cesado T. O sea que va a ser M por V. El impulso es igual a la cantidad de movimiento. Porque recuerden que P es igual a MV. O sea, esto es M por V al inicio igual a M por V al final. ¿Verdad? Al final. Entonces, según la ley de Newton, F1 es igual a menos F2. ¿Verdad? F1 igual a menos F2. Entonces, por medio de esto, es que podemos explicar por qué lo que ocurre al principio es igual que lo que ocurre al final. Y lo voy a explicar ahora por qué. Miren, vamos a suponer que yo tengo dos vehículos. Uno que se está acercando a otro. ¿Verdad? Este es mi primer momento. Mi segundo momento es que el vehículo que se está acercando choca con el otro. Chocó. Ese es mi segundo momento. ¿Verdad? Entonces, la cantidad de movimiento del primer vehículo será
MA, espera, vamos a llamarle a este A y a este B. A este A y a este B. Entonces, MA por VA al inicio. Y este será MB por VB al inicio, ¿verdad? Porque están al inicio, ¿verdad? Luego, aquí sería MMA por VA al final, porque este es el segundo momento, el final. Y este es MB por VB al final, ¿verdad? Porque está al final, al final. Entonces, según la tercera ley de Newton, en el primer momento, el impulso va a ser positivo, porque este está positiva. Pero en el segundo momento, el impulso va a ser negativo. Significa que aquí esto es negativo, ¿verdad? Ok, entonces, esto es PA y esto es PB. Ay, esto es PB ay, negro, al inicio y esto también. Este es PA al final y este es PB al final. Ok, entonces, si yo desarrollo esta V al inicio, entonces va a ser igual a V de B al inicio menos VA al inicio. O sea, la diferencia de mis dos velocidades va a ser esta. Porque ahora yo estoy hablando de dos elementos aquí. Entonces yo voy a tener aquí, yo voy a tener aquí, voy a tener aquí M por V, no, voy a poner final, disculpen. Sí, porque es que después lo hago medio raro. Voy a poner aquí velocidad de B menos velocidad de A. Esa es la inicial. Voy a poner así. Igual a menos M por VB final menos VA final. ¿Verdad? Entonces, aquí multiplico esto por esto y esto por esto. Me va a dar MVB inicial menos MVA inicial. Igual. Ahora voy a multiplicar esto por esto y esto por esto. Menos MVB final más, ¿verdad? Porque menos por más, menos más MVA final. ¿Verdad? Entonces, ahora, mire lo que ocurre. Déjame ver si no me equivoqué. Este va a ser el B, y este va a ser el B, este va a ser el B, no, este va a ser A, disculpe, y este va a ser A. Entonces, ahora voy a juntar estas, las que son en A, y luego voy a juntar las que son en B, de lado y lado. Y ahí ustedes ven
una fórmula, esta no es la que vamos a utilizar ahora, la vamos a utilizar después. Pero aquí lo que me indica es que lo que le ocurre al carro A, tanto al principio como al final, le va a ocurrir lo mismo al carro B, tanto al principio como al final. Y ahí es que se cumple el principio de conservación. Tenemos la cantidad de movimiento de A, de cantidad de movimiento en el primer momento, va a ser igual a la cantidad de movimiento en el segundo momento. Y ahí, eso es más o menos la explicación. Bueno, está un poquito enredado, ¿verdad? Pero es para que ustedes vean que lo que le ocurre al carro B va a ser igual a lo que le ocurre al carro A. Eso es el principio de conservación. En cambio, aquí abajo hay un pequeño ejemplo que nosotros podemos trabajar, no con esa fórmula directamente, sino con esta, miren. Bien. Esto es mi primer momento y este es mi segundo momento. El primer momento hay una bola que va a chocar contra esta que está sin movimiento. Y en el segundo momento chocan y se unen. Entonces aquí yo puedo decir la cantidad de movimiento de la primera, de A, más la cantidad de movimiento de la segunda, de B, va a ser igual a esto mismo, a esto que está aquí, ¿verdad? Según el principio de conservación. Entonces, PA viene siendo MA por VA inicial, porque recuerden que están en el 1 inicial. Y este va a ser más MB por BAB inicial, porque también están en el 1. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que yo voy a tener al principio. MA por VAI más MB por VABI. Igual. ¿Verdad? Luego, al final vamos a tener este. Pero, ¿qué ocurre aquí? Miren aquí. Aquí me dice que las dos masas se van a sumar. O sea, yo tengo MA por VA final más MB por VA final, no VB final. Entonces, MA se va a sumar con MB. Pero eso es porque ustedes ven estas dos velocidades. Como las dos masas, como las dos bolitas se unen, significa que la velocidad va a ser la misma, tanto para este como este. Entonces, esa velocidad se puede llamar como VAB, o sea, una velocidad para las dos. Entonces, esta va a ser así. Eso nosotros lo vamos a ver en un ejercicio, aunque el ejercicio ahí está bien explicado. ¿Vieron? Ahí está bien explicado. Pero eso lo vamos a ver en un ejercicio, no se desesperen, no se preocupen. Vamos a ver un ejercicio para la próxima semana sobre sobre choques elásticos. Así que no me preocupo. Solamente quería mostrarle sobre el asunto de el sistema y del primer momento y segundo momento. Eso es un ejemplo que hay en el material. Ok. Vamos a ver si hay más. No, ya era eso solamente. Vamos a ver. Preguntas sobre esto. Si tienen. A ver. Preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a ver quién levantó la mano. Creo que fue Laura. Dime, Laura. Profe, entonces lo mismo que da en P1, eso mismo me tiene que dar en P2 siempre. Ajá. Bueno, lo que ocurre es que cuando tú pones P1 igual a P2, lo que ocurre es que tanto a la izquierda como a la derecha, según la igualdad, tiene que dar lo mismo. ¿Oíste? Ok. Si tú pasas P2 para el otro lado, van a 0. ¿Te acuerdas? Y ahí nosotros podemos pensar en la ley del equilibrio, donde hay una ecuación de equilibrio, lo que me dice es que tanto para P1 como para P2 está. Lo que ocurre es que cuando nosotros utilizamos P1 y P2 igual, es porque nosotros queremos buscar una variable que me equilibre el sistema. Y eso lo vamos a ver en los ejercicios, lo vamos a ver para la próxima semana. Por eso fue que yo les dije que al principio, como que un poquito
un poquito cuesta arriba uno decir, oye, eso está como medio enredado. Pero ustedes van a ver que para los ejercicios, para la próxima semana, se va a hacer más fácil. Para los ejercicios. Bueno, digo yo, va a ser más fácil. A ver, preguntas. Si tienen algunas preguntas. A ver, vamos a ver. Ok, muy bien. Entonces,